Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas Buenas noches. noches para Buenas todos. noches. ¿Cómo se Buenas encuentran, noches. profe? Buenas noches, profesor. ¿Cómo se encuentran ustedes? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me presento. Sí, profe. Mi nombre es Alejandro Riveros, soy abogado especialista en finanzas. Llevo más de 10 años trabajando en el sector financiero y desempeñándome como abogado. Actualmente soy director operativo en múltiples empresas, he trabajado como director operativo también en bancos. Actualmente soy empresario e inversionista en los mercados de divisas. Entonces gestiono todo el tema financiero y bursátil de las bolsas. Y el día de hoy, al ser nuestra primera clase, a mí siempre me gusta el ímpetu de conocer a las personas con las que voy a trabajar, las personas con las que voy a escuchar. De pronto otros vieron clase ya ahorita conmigo, otros tal vez no han visto clase conmigo, pero me gustaría conocerlos a cada uno o los que quieran presentarse para entender cuáles son sus modelos de negocio y cuáles son su inteligencia de negocio y podernos apoyar en este primer curso para entender todo el tema de lo que les voy a explicar. ¿Vale? Entonces, más que todo, esta primera clase es para entrar a un tema introductorio de lo que vamos a ver en el tema de los negocios y la inteligencia de negocios, pero vamos a mezclarlo un poquito con el tema legal, y el tema económico y el tema financiero. Vamos a mirar si la operación es rentable o no es rentable, si vamos a entender si el margen es el mejor o no es el mejor, cómo de pronto pudo haber sido la utilidad de su empresa para que pronto se hubiera conocido de pronto un mejor balance financiero al final de plazo, ¿no? Entonces, vamos a dejar unas cuantas reglas, ya que veo que es un público grandísimo, tengo 50 estudiantes el día de hoy, pues me gustaría que claramente hablen todos los que se quieran presentar, los que quieran conversar, está bien. No me gusta no me gusta una clase, yo sé que es 2 horas viendo a una persona en la pantalla, ese es aburrido, la idea es que también vean cosas diferentes y dialoguemos y aprendamos mutuamente, pero si vamos a hablar, pero la idea es que levantemos la mano, todo con respeto, para que todos tengamos la oportunidad de hablar, ¿está bien? Pues no sé si alguien quiere presentarse, si quieren hablar o empezamos con tema de una vez. Listo, chicos, vamos a empezar entonces. Freddy, cuéntame. Buenas noches, profe. Me presento, soy Freddy, primera vez o primer momento en el cual estoy en clase con usted. Eh, Estudiante de administración, profesional, y no, con el deseo, pues, de nuevos conocimientos y saber que estamos, pues, dispuestos a recibir todo. Qué bueno, Freddy. Entonces, administrador de empresas, ya casi ustedes se van a graduar, ya todos van a ser profesionales aquí. Y lo que les vengo a enseñar es un tema más que todo financiero de administración en sus recursos, de los análisis de riesgos financieros, que me parece que es un tema que debemos revisar todos, y más ahorita con todo el tema que estamos pasando, la reinvención de negocios, ¿no? Valentina, cuéntame, tiene la mano levantada, te doy toda la palabra. Buenas noches, profe. Me presento. Mi nombre es Valentina Cubillos. Soy de la ciudad de Bogotá. También estudio Administración y Contaduría Pública. Con mucha expectativa, pues, a ver qué va a pasar en la clase. Me gusta toda esta dinámica porque, pues, sí, qué pereza estar 2 horas en clase súper plano, en donde, pues, no hay interacción porque uno pierde el interés de la clase, ¿sí? Como que a medida que va avanzando y uno va viendo qué es lo mismo y qué es lo mismo, pues se aburre un poco. Entonces, pues mi recomendación de este semestre pues sería como mirar si podemos hacer las cosas un poquito más didácticas y hacer todos estos espacios para que entre los estudiantes que puedan hablar y quieran, pues lo hagamos para que las clases sean mucho más amenas. Y ya, Claro, eso es todo. yo estoy plenamente de acuerdo, de hecho no soy de las personas que les gusta hablar mucho, porque uno puede echar mucha cháchara como un abogado, ¿cierto? Pero la idea es que entre todos participemos porque
me gusta que ustedes aprendan, pero uno aprende es cuando uno participa y cuando uno entiende. Porque, por ejemplo, cuando veamos esos riesgos, ustedes como administradores de empresas, tenemos que entrar a ver modelos de negocios en Excel, necesitamos hacer curso y hacer unas pequeñas fórmulas para entender cuáles son esos análisis de finanzas que vamos a aprender, ¿no? Entonces sí me gustaría que todos participaran, que sin pena, si quieren poner la cámara bien, ustedes se van a dar cuenta que ahorita todos estamos en home office, entonces no pasa nada, igual van a escuchar bulla, digamos, creo que ahorita ahí hoy ya está sonando por el tema del paro, entonces no se vayan a afanar. Entonces lo importante es que si vamos a estar 2 horas dinámicas, que sean 2 horas diferentes, que no sean 2 horas mirando una persona la cámara, mirando unas diapositivas y no haciendo nada más, ¿verdad? Jorge, te doy la palabra. Sí, buenas noches, compañeros, profe. Sí, con mucha expectativa de la clase, con mucha aptitud para pues, adquirir nuevos conocimientos y no, pues lo bueno sería que con todas las experiencias que tenemos cada uno de los compañeros en nuestros contextos laborales, De acuerdo. aprendamos de nuestras propias experiencias para así poder poner en nuestra vida diaria cada uno de estas enseñanzas, este aprendizaje para De nuestra vida acuerdo. personal y profesional. Estoy plenamente de acuerdo. De hecho, la mayoría de experiencia y de clases se adquiere con todos cuando todos me cuentan y participan sobre lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, estoy perfectamente de acuerdo con ustedes, contigo sobre todo, Jorge, que me acabas de dar la razón. Muchas gracias. Dairi, cuéntame, te doy la palabra. Profe, buenas noches, a mis ¿Cómo compañeros estás? también, bien, gracias. Los saludos de Sabaneta, yo soy estudiante de Administración de Empresas e Ingeniería Industrial y pues con esta clase me genera mucha expectativa porque ya lo que es finanzas es un campo muy amplio y casi que vemos que la mayoría de los temas se basa como en algo muy estándar, lo que son impuestos, los que son VTs, tributos, cosas como que son muy fijas, aunque varían, pero de acuerdo a comportamientos anuales. Pero cuando nos vamos de pronto a un análisis como tal de un riesgo de nuestras finanzas, entonces entramos a un campo que necesita muchísimo más detalle, mucho más análisis, tal cual como lo dice la palabra, y es muy chévere porque poder entender y tener como una perspectiva más a fondo de qué puede pasar con mis inversiones, te da como un campo mucho más amplio y una opinión mucho más fuerte como administrador y también Estoy como... plenamente de acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Que este tema, esta clase nos sirve por tú como administrador de empresas, cómo vas a tomar las decisiones en tu nivel de negocio y entender cuál va a ser la decisión de riesgo que vamos a medir, si es una decisión rentable o no rentable, si vale la pena correr ese riesgo, si no vale la pena correr ese riesgo, si vale la pena que crezcas tu operación y que crezcas dimensionalmente tu empresa, o si de pronto deberíamos hacer un crecimiento no exponencial, sino gradual. Entonces, por eso me gustaría conocer para entender también qué les gustaría, aparte de los temas que les vaya a compartir, sobre todo los temas impositivos o los temas aduaneros, los temas contributivos, todo el tema administrativo, pero también para ver temas de análisis, que es lo más importante. Y claramente me gustaría que viéramos todos y que todos pudiéramos hacer los mismos análisis al tiempo. Angie, te doy la palabra. Buenas noches, me presento, mi nombre es Angie Salamanca, pertenezco al programa de Administración de Empresas y pues igual que mis compañeros, con muchas expectativas con respecto a la clase pues digamos que a la temática que se va a manejar, porque pues digamos que en su mayoría no se ha manejado sí, como muy participativo, pero pues digamos que me parece interesante ese cambio. No, o sea, realmente a mí me gusta que todos participen y que todos puedan hablar. De hecho, les acabo de hacer una votación. Les pido por favor, porque aquí yo quiero que me cuenten honestamente, lo puse a nivel anónimo, pero hice una votación de cuál es el nivel de Excel que ustedes tienen. Entonces, para que por favor me contesten. Para que ustedes mismos me contesten cuál es su nivel de Excel que tienen. Porque también vamos, para que ustedes, uno aprenda a administrar, uno también tiene que saber formular. Entonces, la idea es que yo les voy a ayudar también a enseñar ciertos truquitos y ciertos tips para su Excel y que podemos hacer un archivo, podemos hacer un buen archivo en este semestre,
que les funcione para sus empresas. No sé si les parece bien la idea, si no les gusta, pero sí me gustaría entender cómo también está su nivel de inglés. De inglés, no, perdóneme, de Excel. Excelente, excelente, profe. Porque, ¿qué pasa? Aquí como administradores de empresas, no sé El si inglés ustedes ya vieron. excelente, pero de Excel regular. Bueno, no importa, yo también fui regular en Excel y la idea es que esta clase es para que saquemos el mejor provecho de nuestros procesos, pero por eso me gustaría que ustedes mismos me cuenten su nivel de Excel, cuál está, si podemos revisar un forecast, si podemos analizar un tema de costos-beneficios. Y la idea es que les voy a enseñar unas fórmulas para que construyamos nuestro propio archivo para sus empresas, para sus negocios, para que podamos ver todo el tema en un plano adecuado. Y vamos a de pronto a mirar un poquito el tema de Power BI, que es el tema de analíticas, para entender cómo uno debe analizar los gráficos. ¿Por qué? Porque esto es un sistema de toma de decisiones y un tema de riesgo. Pero bueno, veo mucha gente que tiene un Excel normal. Qué bueno. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Javier? Mi nombre es Javier Alba y normal en Excel hago excelentes cuadros, o sea, programación excelente, pero muy normal. En Ok, fórmula sí estoy muy atrasado. ok. No, pues no importa. Aquí lo que podamos aprender es que todos ustedes aprendan y sean los mejores administradores en su momento y que ustedes puedan tomar las decisiones sin la necesidad de consultar, sino únicamente realizando propios análisis financieros y que netamente sean para ustedes, que no sean para nadie más, sino sea para su uso. Vamos a analizar costos de personal, cuánto nos cuesta una persona al día, pero si tenemos, cuánto nos representaría una persona, por ejemplo, si tenemos un tema de ventas, cuánto equivale la persona en ventas. Carolina, levantaste la mano, cuéntame. Acá, profe, pues el nivel de Excel es como muy bajo, ¿sí? Pues pienso que para estos temas de análisis financieros tiene que haber fórmulas, gráficos, etcétera. Sí, Entonces, esa parte, profe, pues está uno como flojo. O sea, personalmente, como flojo. Bueno, me iba a presentar, profe. tranquila. Mi nombre es Carolina Pulido y soy empleada pública, eh, con la expectativa también pues de aprender la parte financiera, los análisis. Pienso que es un tema muy importante. Sí, Entonces, para nuestras empresas, para nuestros negocios, pues, si queremos pues, tener nuestro negocio propio, entonces pues va a ser un tema muy importante, profe. claro. Y de acá, desde el departamento de Boyacá. O sea, miren cómo nos conectamos de la distancia. Pero bueno, la gente que está de pronto asustada por el tema del Excel, miren, no se asuste, que todos necesitamos aprender de alguna forma las cosas. Y si yo puedo enseñarle las fórmulas y entender los análisis de por qué se funcionan así y construir un propio para que cada uno tenga su propio archivo, con eso me daría bien servido en un semestre, porque les voy a enseñar a hacer buenos análisis financieros de riesgos. Que ese es el fin que yo quiero que atendamos. O sea, ese va a ser mi propósito con ustedes este semestre, de poder entender los análisis de riesgos financieros para sus empresas, para ya sean pequeñas, medianas o grandes empresas, acorde a los niveles de data estudio que tengamos. Vamos a crear algo similar y podemos hacer un proyecto de grado, proyecto de curso final, de crear nuestro propio archivo con una relación de costos-beneficios, de calculando las utilidades, el margen de ganancia y mirar cuáles pueden ser los costos, ¿les parece? Podemos hacerlo como ir trabajando en eso y vamos entendiendo los riesgos financieros. Entonces, no sé si alguien más quiera participar para darle la Profe, palabra. Señora, y cuéntame, Deire. ya que comentaste lo del Power BI, pues me parece muy interesante porque en la empresa donde trabajo lo están implementando, pero más Power BI allá, es buenísimo. sí, o sea, yo lo he estado manejando, pero inicialmente lo que uno ve es una mejor presentación de lo que son informes, pero también está como la dinámica de análisis. Esos archivos dan como unas alternativas y unas perspectivas muy buenas, entonces que lo podamos acoplar a esta clase me parece como excelente. Claro, porque es que lo que pasa es que Power BI ahorita es un nuevo
tema de Data Studio Analytics, pero lo que te hace básicamente es generar una mejor presentación de los gráficos y generarlos todos en tiempo real. Pero también en Excel podemos hacer los mismos gráficos, la misma presentación, pero con un poquito menos de colores. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a implementar todo el tema de analíticas y eso que en muchas empresas han empezado con el tema de implementar todo el tema de Data Studio, de hacer Power BI, de manejar todo el Excel en tema de informes gerenciales. Y eso lo vamos a aprender porque todos esos son análisis de riesgos financieros. ¿Por qué se hacen todas esas cosas? Porque son los riesgos financieros que uno tiene que tomar decisión para entender por qué sí o por qué no su empresa se encuentra en un margen adecuado o no. Pero para que nos metamos en todo el tema, bueno, nuestro nivel de votación me indicó que el 40% tiene un nivel de Excel normal. Entonces podríamos entrar a revisar fórmulas. 11 personas me dijeron que es un nivel bajo y 6 personas es medio. Pero podríamos revisar todo el tema desde la formulación más básica y miramos todas las dinámicas y graficamos para manejar un buen librito de Excel. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta hasta este momento, algún punto. Para los que se conectaron hasta ahorita, nuevamente me presento. Mi nombre es Alejandro y yo les voy a acompañar en este curso. Van a ser la persona que van a ver como durante 2 horas, hablando de números y un poquito de riesgos financieros y el tema de las decisiones en base a resultados. Y también vamos a hacer un poco de temas de proyecciones financieras, de mirar de cuál puede ser la proyección en la cual pueden cerrar de acorde a los indicadores que usted maneje. Podemos crear indicadores también. Una de las experiencias que más me ha acoplado es el manejo de indicadores. Crear los Key Performance Indicators. Dependiendo de la empresa y el modelo de negocio que tengamos, se establecen unos indicadores para el manejo de riesgo financiero. Pero ahí tenemos que empezar a entender qué es un riesgo financiero. ¿Ustedes qué creen que es un riesgo financiero? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere decirme quién tiene como riesgo financiero? Profe, buenas noches. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Profe, lo entiendo como esa capacidad que tengo de endeudamiento o hasta dónde puedo llegar con un análisis financiero en mi empresa para financiarme, sea de manera directa o indirecta. ¿Cómo así? No te entendí la pregunta. ¿Me la podría repetir, por favor? Profe, sí, o sea, lo entiendo como esa capacidad de análisis para entender Sí. hasta dónde me puedo endeudar como empresa. Y tener pues como en cuenta indicadores y factores a futuro para poder responder, digamos, ante De una acuerdo. obligación financiera. Sí, está perfecto. Muy bien, Andrés. Samuel. Samuel. Bueno, mientras Valentina. Aló, profe. Ah, ya, Samuel. Ay, ok, estás ahí, no te escuché, pensé que no te había sido. No, profe, lo que pasa es que no podía prender el micrófono, usted disculpe. Tranquilo. Cuéntame, Samuel, ¿qué Profe, tienes tú como riesgo financiero? profe, pero es que es como sencillo, o sea, la palabra riesgo financiero es prácticamente alguna consecuencia adversa que tengamos de pronto en nuestro proceso de trabajo, ya sea administrativo o monetario, de costo, que nos dé algún resultado negativo en la finanza de nuestra empresa o en la Así finanza es. donde nosotros tenemos nuestro capital. Perfecto, sí. Sí, Samuel, tienes muy cierto. Es un tema, es un proceso más que todo de toma de decisiones, ¿no? Sí, señor, toda la razón. Dependiendo, como dice usted, por eso se tienen en cuenta lo que usted nos decía ahorita, las encuestas, no, nos dijo otro. Eso que nos dijo usted ahorita referente a que tienen las empresas todas que hacen
Usted dijo que trabajaba en eso, que era en ¿Los indicadores? los indicadores, exactamente. Por eso se maneja indicadores y todo eso, profe, para poder llevar un control y tener siempre está adelantado a que nosotros lleguemos a tener un riesgo financiero, a ver qué problema Exacto. estamos fallando y ir mejorando. Lo que ella y es muy importante, y ¿saben qué es? Es el mejor modo de evitar el fracaso del proyecto. Javier, te doy la palabra, cuéntame. No, profe, yo opino por riesgo financiero es la capacidad de controlar, de ejecutar, de llevar un seguimiento a una decisión, un proyecto que la empresa está implementando, evaluando pues las posibles consecuencias que esas decisiones puedan tomar. Sí, miren que es lo que dice nuestra diapositiva es que cualquier empresa que vaya a comenzar un proyecto nuevo se enfrenta al reto de invertir dinero en personal. Entonces, por ejemplo, ahí no tiene que tomar la decisión y lo que yo les contaba, si vale la pena que vale la pena contratar 3 personas, si vale la pena que nosotros contratemos 3 personas o no vale la pena, o vale la pena que hagamos un volumen grande de ventas o que sencillamente crezcamos una persona y sopesemos el costo de esa persona. Ahí es donde tenemos que entrar, porque en ocasiones esto nos puede llevar a la ruina. ¿Qué pasa? Les voy a poner un ejemplo que me pasó y eso fue una empresa que yo hice una interventoría. Una empresa que estaba vendiendo un producto, estaba vendiendo, no me acuerdo que estaba vendiendo, creo que estaba vendiendo cuadros. Bueno, no me crean. La empresa dijo, con una persona vendí 100 cuadros, imagínense si contrato 15 personas. Entonces, claramente se hizo una exponencial al número, dije, no, eso va a ser una locura en plata, va a ser infinidad de cosas, y contrataron como 20 personas. 25 personas contrataron. Pero bueno, el escenario fue que no les fue bien con las 20 personas y solamente 3 personas están sopesando el tema de todo. La empresa perdió 60 millones de pesos. Y se dieron cuenta que el crecimiento que ellos debieron haber hecho no era un crecimiento exponencial, sino era un crecimiento gradual. Un crecimiento gradual es que a medida que usted vaya contratando las personas que estén en el anterior ciclo ya deben sopesar el valor de los costos unitarios de cada uno. ¿Por qué? Porque aquí es importante que empecemos a revisar cuánto nos cuesta una persona a nosotros en un día. Todo el mundo sabe que el salario mínimo es 1.014.928 pesos, incluyendo el transporte. Pero ahí tenemos que entrar a definir nosotros si el riesgo operativo que vamos a tomar de contratar lo podemos asumir o no y hacer entender que lo que decía Samuel, uno tiene que crear metas e indicadores. De acuerdo al modelo de negocio que nosotros tengamos, tenemos que crear las metas o los indicadores para poder gestionar. ¿Por qué? Porque si no vamos a incurrir en el tema de los gastos financieros y les voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si en su empresa, si en la empresa de Samuel o en la empresa de Jorge o en la empresa de Isela, ustedes tienen un ingreso, no sé, de 5 millones, pero su operación cuesta 10? Pues el riesgo financiero que están tomando está negativo. Y entonces ahí deberíamos entender qué pasó porque se está perdiendo la utilidad de la empresa. Esos son los riesgos que uno tiene que entender y crear, sobre todo, en todo caso. Uno siempre tiene que tomar el riesgo de hacer las cosas, pero hacer las cosas basadas en números. Decía Platón, y se acordarán mucho de mí porque eso siempre está en todas mis presentaciones, los dueños de todo son los números, y en los números están las respuestas. Y si nosotros no tenemos los números, chicos, no tenemos las respuestas. Imagínense ustedes ir a un tema de una propuesta e irse sin números sentados. Pues chicos, no vamos a lograr nada. ¿Cierto? Entonces ahí es donde tenemos que entrar a revisar nuestro modelo de negocio y entender cuál es el riesgo financiero que vamos a tomar. Por ejemplo, no sé si aquí de pronto hayan personas de marketing, ¿no? Si hay personas de marketing, por favor, que alguien levante la mano para que me corrija si estoy en lo cierto o no. Pero, por ejemplo, ahorita en el modelo digital, todo se basa en publicidad, ¿cierto? Todo se basa en publicidad, en pauta digital, en segmentación, en bases de datos, y eso cuesta un dinero amplio, ¿cierto? Eso no cuesta cualquier cosa. Yo he visto inversiones desde 5 hasta 100, 200 millones de pesos, donde hay una rentabilidad buena, por supuesto, pero hay un riesgo también.
¿Cuál es el riesgo ahí? ¿Cuál creen ustedes que sería el riesgo de hacer esa inversión? ¿O cuál creen ustedes que sería el riesgo de invertir, no sé, 50.000 pesos en esa base? ¿Cuál creen ustedes que se podría ser un riesgo? No generar un retorno de la inversión. Tal cual. Tú mismo lo has dicho. Ese es el riesgo financiero, muy claro. No generar, o generar un retorno, pero no generar el retorno que uno esperara, ¿cierto? Entonces, por Sí, ejemplo, señor. hay uno tiene que entrar a ver el modelo de negocio Monte Carlo. No sé si de pronto ustedes lo conocen, el análisis Monte Carlo. Si no, se los voy a presentar. Eso es algo muy sencillo. Y el análisis Monte Carlo es sencillamente plantear el peor escenario en la relación posible. ¿A qué quiero hacer referencia? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una prospección de 10 personas, pero de esas prospección vamos a entender que solo 3 vamos a venderle, ese va a ser es el escenario Monte Carlo. Decimos, para sacar 3 ventas necesito 10 personas. Entonces uno empieza a hacer el análisis y empieza a mirar el riesgo de cuánto debería invertir para sacar las ventas que necesita, pero teniendo en cuenta que la conversión de la venta no podría ser la misma. Entonces ahí tenemos que empezar a revisar ese tema, que eso lo vamos a mirar más adelante, igual esta es nuestra primera clase, no se asusten, porque todo eso lo vamos a ir creando. La idea es que creemos nuestro propio marco de Excel, ¿vale? Me gustaría que todo lo empezáramos a hallar en el Excel, porque la idea es que aprendamos. O sea, realmente este curso es para que ustedes aprendan realmente y podamos determinar todo. ¿Cómo van a ser los porcentajes de calificación? Eso lo vamos a determinar, tranquilos. Ustedes saben que como buen financiero vamos a tomar el riesgo adecuado, ¿listo? Entonces no se preocupen. Sobre los porcentajes de calificación, no se preocupe que eso analizamos el mejor riesgo financiero para ver qué nota determinamos. Entonces vayan pensando cuál podría ser el riesgo financiero ahí. Y claramente la respuesta no va a ser perder la materia. Entonces no se vayan por ese lado. Toca mirar cuál es el mejor riesgo financiero para que ustedes mismos generen una forma de medición. ¿Listo? El cambio del mercado. Muy bien, Paola. Perfecto. El cambio del mercado. Hay una cosa que vamos a empezar a ver, señores, y es el tema de la dirección del proyecto. El tema de las decisiones es un factor fundamental porque es el 65% de lo que ustedes necesitan para poder comenzar sus negocios o para poder comenzar su riesgo financiero, su mentalidad financiera. Eso es lo que les va a ayudar a ustedes. ¿Por qué? Tenemos el primer escenario donde podemos tener 100 millones de dólares, 100 millones de pesos, 100.000 pesos, como ustedes quieran verlo. 65% que es necesario. Aumento de costos. ¿Por qué? Porque es que si ustedes van a crecer, para llegar a 100 millones de pesos, pues uno necesita creo que más de una persona realmente para poderlo hacer. Pero usted tiene que tener unas políticas de riesgo ahí. ¿Cuáles van a ser esas políticas de riesgo para ustedes? Esas políticas de riesgo, por ejemplo, van a hacer que si usted hace 100 millones, pues usted tiene que tener en cuenta un aumento de costos. Tiene que tener en cuenta que hay un retraso en la entrega. Por ejemplo, para la gente que no vende intangibles y no vende tangibles, no sé, la gente que vende al detal, pues ustedes saben que puede existir un retraso en la entrega. Por ejemplo, el sencillo hecho como hoy, que hubo paro, hay protestas, creo que la ciudad, no sé, en Bogotá, por ejemplo, está terrible, no sé, en las ciudades de ustedes, si el paro estuvo complicado, pero creo que, pues para mí estuvo complicado, ¿cierto? Pero miren que hay retrasos de la entrega, entonces, ¿qué pasa? Que la gente no va a entregar todo y le van a generar un reclamo a usted por no entregar todo al momento. Puede haber una disminución de calidad. ¿Cuándo puede haber una disminución de calidad? Aquí hay un tema importante que hay que revisar en sus empresas y en sus negocios, y es que la disminución de calidad, ¿por qué se presenta? Por la mano de obra. ¿Y por qué hay una mano de obra? Porque muchas veces la disminución de calidad puede suceder por dos factores. Puede ser un factor de proveedor o puede ser un factor de la persona. ¿Por qué de la persona? Porque cuando la persona no se encuentra en un buen ambiente laboral, les va a generar a usted una mala decisión en el riesgo de su producto. ¿Por qué? Porque va a afectarle toda la producción. Otro tema que usted debe analizar y debe tener muy en cuenta es la rotación de su equipo de personal. Esos son riesgos que usted tiene que tomar. ¿Por qué? Porque cuando usted contrata a una persona,
pues tenga en cuenta que el contratarlo le va a costar a usted un dinero inicial. ¿Por qué? Porque tiene que pagar uno la publicidad. Entonces la gente que estudia marketing va a decir, pero profe, es que la pauta puede costar, no sé, 300.000 pesos y pueden llegar 3 personas. Son 300.000 pesos que usted no recupera aún. Después tiene que pasar por el tema de selección. Entonces tiene que pasar por una empresa, tiene que pasar por un tema de evaluación, por un tema psicotécnico, y usted tiene que pagarle pues a la persona, a la psicóloga para hacer el proceso. El riesgo de liquidez, perfecto, Jorge. Es eso. Muy bien. Después de que la persona pasa el filtro, aún no va a recuperar la inversión, porque va a entrar en formación, va a entrar en capacitación. Así es, Javier. Mira, me acabas de quitar la palabra. ¿Por qué? Porque la persona está en capacitación y que digamos que el producto sea muy fácil o, bueno, démosle una semana en capacitación. ¿Cuántos días se han perdido del mes? Más o menos que unos 12, 13 días hasta el momento vamos, ¿cierto? A eso, súmele que cuando la persona pase a su equipo ejecutivo, ¿qué falta? La curva de aprendizaje, que es lo que mencionaba Javier. Ahí hay un tema de retroceso en el conocimiento adquirido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que la persona antigua está haciendo que la persona nueva entra a hacer. Entonces, usted tiene que calcular que más o menos la productividad de esa persona va a estar alrededor del 45 al 55% más o menos lo que usted va a producir. Entonces, usted tiene que tener en cuenta que va a estar perdiendo más o menos el 45% de sus costos por esa persona. Entonces, ahí usted piensa si vale la pena contratar 5 personas y que usted ya está perdiendo el 45% de 5 personas al mismo tiempo. Entonces, dependiendo de su liquidez, usted mira si vale la pena correr ese riesgo o no vale la correr ese riesgo. ¿Vale? ¿Hasta ese momento tienen alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer? Pero bueno, entonces, siguiendo, dentro de esos temas hay una cosa que tienen que evaluar de todo el pensamiento de negocio, que son los riesgos positivos. ¿Cuáles son los riesgos positivos? Que le dan una previsión a usted. ¿Qué es una previsión? ¿O qué entienden ustedes por previsión? ¿Alguien que quiera hablar sobre previsión? ¿Qué creen ustedes que es una previsión? Profe, debe ser como tener una reserva de documentos, de dinero, de recursos, de alguna Sí, manera, pues tal por si cual, se va a presentar algún accidente. tal cual. Muy bien, Valentina. Perfecto. Yo les pongo el siguiente escenario. ¿Ustedes en el 2019 pensaron en algún momento que iban a entrar en alguna pandemia? No, señor. Nadie No, pensó que íbamos a señor. entrar en pandemia, ¿cierto? En el 2019 la economía Nunca. estaba creciendo, en Colombia estaba creciendo al 2,1%, y en el 2020, en marzo, pandemia, ¿cierto? ¿Y qué dijo el gobierno? El gobierno dijo, dura 3 días. ¿Cuánto tiempo vamos? Llevamos para un año y como un mes y medio. Pero ¿a qué voy con este punto? Cuando ustedes empezaron en el 2021, nos vamos a poner en el 1 de enero del 2021. ¿Ustedes qué pensaron? ¿Que la pandemia sí iba a acabar o que la pandemia iba a continuar? E iba a continuar, profe. Voy a continuar por lo menos otro año. ¿Cierto? Ya nosotros sabíamos Ujú. por lo menos que iba a continuar. Eso es un riesgo positivo que uno aprende, porque ya se dio cuenta que el año pasado hubo una pandemia y pues una pandemia no se va a acabar en un momento. Entonces ya usted tiene un tema de previsión, que es lo que decía Valentina, que le dice a usted, oiga, ya pasé por una pandemia de un año, yo creo que este año va a ser igual. Entonces, ¿qué tengo que prever? Hombre, tengo que preverme otro año de pandemia. No sé cómo es la economía este año. Hablábamos y comentamos que no es lo mismo la economía del 2020 al 2021. Discutíamos que de pronto la economía subió, la economía bajó, y que eso dependía pues del modelo de negocio que uno estuviera viendo. Porque como personas, hay personas que les afectó la pandemia terriblemente, el 40% del sector se vio afectado, el sector empresarial, pero hubo una parte del sector también que se enriqueció con la pandemia y le ayudó a crecer, ¿cierto? Entonces miren que hay riesgos positivos que uno toma, uno dice como, oiga, mire, yo entré a una pandemia, pero vale la pena
en este momento que yo me reinvente y me vaya al negocio digital. Creo porque todo el mundo está en ese momento de negocio digital. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero todo ahorita es por medio de la tecnología y por medio de la publicidad digital. Ya ahorita los vendedores de volantes se acabaron, ya el tema de ir a restaurantes se acabó, ya todo es envío a No, domicilio, va a pasar. ya ahorita todo es envío a domicilio. Entonces, dése cuenta cómo puede existir una perspectiva de variación o cómo puede existir una perspectiva de negocio. Tiene que haber una planificación de la respuesta. Entonces, miren, cojamos el mismo ejemplo de la pandemia. Si sabemos que el mes de febrero del año pasado estábamos bien, pues este mes de febrero no va a ser igual porque hay un tema de pandemia, entonces tenemos que estipular que la economía puede caer. Si yo pienso que la economía va a caer, yo tengo que pensar todos los riesgos previsibles que puede pasar. ¿Qué puede pasar con los riesgos previsibles? Por ejemplo, que nosotros sabemos, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el desempleo subió, ¿cierto? El desempleo creo que en ese momento está en el 15,2%, si no estoy mal. En los índices del mercado creo que están en el 15,2 aproximadamente. ¿Eso qué quiere decir? Que al tener el 15,2% significa que mucha gente no va a tener los mismos recursos que tenía hace un año porque pues la economía se va acabando. Entonces uno tiene que Está en estimar. el 13,9 ahorita. Gracias, Jimmy. Perfecto, mira, 13, Colme nunca ha tenido, de hecho, bueno, el año pasado creo que estaba más alto, el año pasado alcanzó el 15, bajó como un punto y algo. Pero dése cuenta que hay un tema de la planificación a la respuesta de lo que podría pasar. Entonces, digamos, por ejemplo, yo estimaría que seguiríamos en pandemia y no es por ser mala agüeroso, dirían muchos, pero la pandemia yo creo que va a durar más de un año. Decía Bill Gates que la pandemia duraba hasta el otro año. Pues esperemos también. Pero mire, eso, usted como empresario son riesgos que usted debe empezar a asumir y empezar a analizar de cuál es el retroceso que usted va a aprender de lo que va. Entonces, ¿qué va a hacer? Coja los históricos de cómo fue la exportación y la importación. Jorge, te doy la palabra. Tranquilo, profe, termine y ya continúo. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vayamos a hacer un riesgo, ya tenemos que entender y analizar que si vamos a estar en una pandemia, tenemos que calcular que por lo menos el 20% de la economía se tiene que desplomar un poco. ¿Por qué no más? Porque también hay empresas que les fue bien. Entonces ahí uno tiene que irse por el peor escenario en la revisión de Monte Carlo, ¿cierto? ¿Y cuál es el seguimiento? Mirar cuál es el comportamiento, cuál es la variación porcentual entre un mes y otro. ¿Por qué entre un mes y otro? Porque es que entre un día y el otro a usted no le va a funcionar, le va a funcionar. Es que el análisis de riesgo sea una proyección a largo plazo, no a corto plazo, porque como hay días buenos, hay días malos. Ahora sí, Jorge, ven, te doy la palabra. A ver, profe, pues con el tema de lo de la pandemia y pues lo de la previsión, nosotros particularmente, o sea, como persona y Sí, como sí, empresas, perfecto. nosotros deberíamos, o sea, esta es una experiencia en la cual debemos poner en práctica de que hoy estamos bien, mañana no. Entonces, las empresas de por sí en los contextos, los mercados hoy pueden estar bien y otro día puede estar mal. Entonces, lo que pasa es que debemos prever qué puede pasar en el mañana, ¿sí? Es Así decir, es. como dicen vulgarmente por acá, bueno, en tierra dicen, para las vacas flacas hay que dejar un ahorro para Unas cuando, vacas gordas. sí, Y sí, eso es entonces, muy cierto. Digamos, y ahí te interrumpo, porque hay una cosa que tú me lo dijiste en otras palabras, pero una cosa que las vacas gordas llamamos en las empresas es el margen de utilidad. Como empresas, sí, como empresas, ustedes y nosotros, porque me incluyo, porque también soy empresario, debemos estar buscando por lo menos, un margen mínimo del 25% de utilidad, aún en pandemia. Entonces, ese número debería ser el norte en nuestros indicadores de utilidades. sí, profe, Entonces, entonces, bueno, en el tema de indicadores porque pues la mayoría de las empresas hoy por hoy trabajan es al 50% de utilidad, es cierto. teniendo, o sea, es decir, si una empresa, un negocio que uno tenga, sea desde pequeño a una empresa grande,
Entonces siempre se tira a tener el 50%, pues, es decir, para que la empresa tenga una funcionalidad, ¿no?, exitosa. Entonces, Así es. dentro de este contexto, nosotros debemos prever todo lo que puede suceder, porque es que nosotros hoy estamos bien, pero mañana no sabemos, ¿sí? Entonces, Exactamente. personalmente, o sea, que nosotros estamos ganando, por ejemplo, un salario de 2 millones, entonces hay que dejar algo de ahorro para cuando nos quedemos sin empleo, es decir, en la forma personal, ¿sí? No, no, está muy bien el análisis, Jorge, la verdad. O sea, lo que tú me has comentado es el segundo punto de lo que estoy diciendo sobre los riesgos positivos de la previsión, porque tú sabes que hay un tema que puede continuar, pero ya estás haciendo el análisis de las posibles variables que podrían pasar. Es haciendo una planificación de tu respuesta, porque me estás diciendo, tengo que pensar que de pronto me puedo quedar sin trabajo. Entonces, Sí, es válido. Y está muy bien. De hecho, o sea, mira, eso es un análisis Monte Carlo, porque tú estás haciendo el peor de los escenarios de lo que puede pasar. El mejor de los escenarios, ¿cuál es? Pues que uno continúe con su trabajo y que la vida siga. Pero el peor análisis que uno hace es como, me quedé sin trabajo. sí, sí, eso es un ejemplo, profe, porque pues No, y está perfecto. desafortunadamente hoy por hoy en el tema por ejemplo, en el empleo, ese es un ejemplo para pues, las personas que somos, o que somos empleados, eh, ya sea como sea el cargo que tenga, pero pues se puede terminar, ¿no? Entonces uno tiene que prever eso. Y en el tema de las empresas también debemos planificar muy bien lo que puede suceder en el futuro. Por ejemplo, lo de la pandemia nadie lo tenía, eh, Nadie. Pero nadie mira lo tenía. que, y mira que curiosamente, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero después de un año de pandemia, aún nos vuelven a decir que no hay equipos no hay UCI disponibles, sabiendo que hace un año entramos en pandemia y esto podía continuar y prefirieron no invertir más en UCIs, sino intentar reducir todo con el aislamiento social, pero no reinvertir el tema en UCIs, sino dejarlo todo un poco sí en tema de inversión, pero no tanto. Cuéntame, Carolina. Profe, pero mire, ahí fue donde caímos porque no fuimos, no se hizo una prevención, porque ya la pandemia estaba en la parte de China, los países asiáticos, en Europa, Ujú. ¿sí? Y que teníamos un aeropuerto y que nunca pudimos eso. O sea, como país no se vio esa prevención como tal. Entonces ahí no hubo finalmente, pues de los personajes que tenían que tomar esa decisión, ¿sí? Sino que, no, eso no va a llegar aquí a Colombia, eso sufren allá los países europeos, pero mire que ya es un tema mundial en la emergencia sanitaria de esta pandemia. Entonces ahí no hubo como esa planeación, como dice el compañero, que uno tiene que prever, ¿sí? Sí, De esa parte. no, estoy plenamente de acuerdo. Digamos, por ejemplo, lo que dice Javier, nos damos cuenta que aumentó el desempleo, aumentó la informalidad, pero también aumentó el emprendimiento. Sí, estoy plenamente de acuerdo, el emprendimiento también aumentó, porque aquí nos reinventamos nosotros. O sea, nosotros nos adaptamos al cambio del mercado y aquí uno debe estar pendiente es de dónde se mueve el mercado y hacia dónde está yendo la elasticidad del mercado. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta hasta dónde nosotros podemos llegar y hasta dónde nosotros podemos tener nuestro mercado, pero tener en cuenta que hay factores externos que nos pueden afectar. Por ejemplo, la informalidad aumentó, sí, aumentó, pero fíjense que si uno lo mete por por el tema de los indicadores, dicen que la gente tiene más empleo y eso no es una realidad que debería ser. No se dieron cuenta que dijeron que aumentó la informalidad y bajó el desempleo. De hecho, yo les creo que fue en esta misma sesión que comentaba que pasó del 15 al 13. ¿Por qué? Pues porque dijeron que el informalismo era un empleo. O sea, la gente que vende informalmente en la calle era un empleo. Y eso no es así. Ahí nos damos cuenta que hay cosas que no se prevén como cosas que deberíamos tener en cuenta al momento de hacer un análisis de riesgos. Carlos, te doy la palabra. Profe, eso precisamente le iba a decir yo cuando usted estaba hablando
sobre la encuesta del DANE de que baja el porcentaje de los empleados. Para mí eso es falso. ¿Por qué, profesor? Porque ellos toman a los trabajadores, al que ve de lado, lo toman como si estuviera trabajando. El que ve de cartón, lo toman como si estuviera trabajando. El que ve de pote, lo tuviera como si estuviera trabajando, y así no son las cosas, profesor. Entonces, eso es lo que pasa, porque si nos ponemos a ver y a analizar, profesor, podemos ver que el índice de desempleo es más grande que lo que nosotros pensamos, profesor. Claro. Y otra cosa, en cuanto a la pandemia, ¿ah? Sí, y otra cosa que le decía, profe, otra anotación, en cuanto a la pandemia, que dicen que sí surgió el emprendimiento. Para mí, profesor, sí, hubo mucho emprendimiento, pero para mí, yo tengo otro concepto en eso. ¿Qué Porque me concepto decía mi tienes? abuelo, o me dice mi abuelo, que cuando en los pueblos pequeños hay muchas ventas de comida, de frito, de eso, es porque están buscando el diario de subsistir, porque no tienen otra manera. Y eso para mí no es emprendimiento. Están buscando la forma, al menos, de buscar algo para tenerlo y Ok. para darle a los hijos, o para darle, y para subsistir, mejor dicho. Ok, es un punto de vista muy, muy, muy válido, Carlos. De hecho, es muy, muy, muy discutible, ¿sabes? Porque si tú lo pones desde un punto de vista que tú me mencionas, sí, es un tema más de sobrevivencia, pero si lo ponemos también, digamos, de los temas empresariales, por ejemplo, el tema de trabajar en casa sí fue un tema de emprendimiento. Sí, o sea, digamos, o sea, toca ver como los dos extremos, las dos raíces de mirar, porque sí, es válido lo que tú me mencionas, totalmente. Pero mira que si hubo temas de emprendimiento, por ejemplo, un tema de emprendimiento así grande que hubo en Colombia, el Rappi. Rappi fue un tema que solventó mucho. Entonces, el tema de los restaurantes, mira, por ejemplo, el tema de que ya no te entregan la carta, sino que te dicen escanea el menú. Entonces ahí ya uno dice como que si hay un tema de emprendimiento, porque son cosas pequeñas, pero se reinventan por el tema de la bioseguridad, por ejemplo. Pero sí es muy discutible, me parece un tema muy controversial que me gustaría que lleváramos más adelante. Me gustaría hablar de ese tipo de decisiones, porque eso es un tema de toma de decisiones, y ahí podríamos mirar cuál fue, si fue una decisión de emprendimiento o una decisión de necesidad. Tendríamos que revisarlo todos, porque digamos, no sé, por ejemplo, si lo ponemos con lo que pasó con Blockbuster, y me remonto al 2006, porque esa empresa para mí es pilar en todo ese proceso. No sé, de pronto ustedes me dirán si se acuerdan de Blockbuster o poco, pero Blockbuster era una empresa que alquilaba o rentaba VHS o DVDs o videojuegos. Entonces, ¿qué pasaba? Blockbuster, no sé si ustedes alguna vez alquilaron, yo alquilé como dos, tres veces en mi vida, pero cuando uno no devolvía la película, uno le cobraban una multa, como por 14.000 pesos en esa época, imagínense cuánta plata. Y ahí Netflix entró en el mercado, y Netflix empezó en el 97, y Netflix solamente decía, yo le llevo los DVDs hasta su casa y adicionalmente no le cobro el fee de no entregar la película a tiempo. Y en ese momento Netflix le propuso a Blockbuster que si se encontraban con el mercado, pues que se aliaran y fueran una buena empresa. Blockbuster le dijo que no, y Netflix costaba menos $50 millones. Imagínense ustedes que su empresa costará menos 50 millones. Pero por detrás estaba Amazon, y Amazon le decía, véngase conmigo. Y Netflix le dijo, no, yo quiero estar con Blockbuster o no sé con nadie. Bueno, 2012, Blockbuster se declara en quiebra, perdieron más de 85.000 empleados, serán más de 95.000 tiendas en el mundo, y Netflix costaba 50 millones de pesos más, pues 50 millones de pesos, 50 millones de dólares más, a lo que costaba en esa época. Entonces estaba costando 150 millones de dólares más. Y ahí se dan cuenta, si de pronto fue un tema de emprendimiento o un tema de necesidad de que Netflix tenía que superarse, o que Blockbuster no quiso hacerlo y por esa razón quebró, por no entrar en tema de la reinvención. Lo mismo que pasó con Kodak. Kodak toda la vida pensó que iba a vender rollos fotográficos, y ahorita todos podemos tomar fotos del celular y lo imprimimos incluso en digital. Entonces miren cómo si es reinvención o esta vez es por cuestión de necesidad que nos quedamos ahí. Ahí les dejo la cuña, se los dejo los análisis de ustedes para que ustedes tomen la decisión y ustedes me cuenten y se sientan, digan si les parece o no, porque puede también que yo esté errado. Pero para eso uno va a tener herramientas de gestión. Uno tiene que entrar a analizar todo lo que pasa en su empresa, todo lo que pasa en su empresa. Vamos a hacer análisis de hipótesis
toca hacer DOFAs para entender las causas raíces de la empresa, las mejoras, las oportunidades, para entender el negocio. Y por ejemplo, ahí donde yo empiezo, en la toma de riesgos, es el análisis de hipótesis. ¿Cómo funcionan los análisis de hipótesis? Los análisis de hipótesis nosotros los vamos a construir por medio de inversiones iniciales. ¿A qué me refiero yo? Si, por ejemplo, solicito un préstamo de 30 millones de pesos a una tasa de 60 meses y la tasa de interés del año está en el 1,94, pues deberíamos pagar 850.000 pesos. Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo realmente puedo pagar eso, no puedo pagarlo. Entonces, los vamos a de una forma más particular. Entonces, permítame un momentico. Espérense. Que me abra el archivo para compartírselos. Listo. Entonces. Listo. Les comparto mi pantalla. Entonces, ¿cómo funciona el análisis de hipótesis? Y ese es un tema para inversiones iniciales. Es decir, vamos a decir que vamos a pedir un préstamo de, no sé, de 40 millones de pesos. ¿Cierto? Falta un cero. 40 millones. Vamos a decir que la tasa está a, no sé, digamos que la tasa de este año, la tasa de este mes está como el 1,93 por pandemia. Sí, 1,93. Y vamos a decir que vamos a pagarlo a ¿cuántos meses? Paguémoslo, no sé, a 60 meses. ¿Les parece? Entonces, ¿cuánto pago? Mira, nos va a pedir la tasa, nos va a dar el número de periodos y el valor. Entonces podemos hacer pagos mensuales de 1.131.000 pesos 298. Entonces ahí usted toma la decisión de hacerlo o no. Para los que me preguntan sobre la fórmula, aquí se las dejo. Se las voy a escribir en el chat. Profe, una pregunta. Señora. Es que yo en el chat había preguntado que si ya se había hablado sobre cómo se van a tener los porcentajes de calificación. No, Valentina, no hemos hablado de los porcentajes. Dependiendo, vamos, yo creo que la otra semana se los comparto para mirar cómo vamos a evaluar. Pues no te preocupes por eso. Profe, qué pena, discúlpame, ese igual pago, que es el DAES, o... Ah, ok, mira. Ah, es la fórmula, ¿sí? Ajá. O sea, ahí es lo que les acabé de escribir a ustedes es donde, o sea, cuáles son los valores de la fórmula que deben tomar. Entonces, mire, la fórmula para calcular cuánto ustedes deben pagar es la siguiente. Es igual a pago, entonces el primer campo que nos va a pedir a nosotros es la tasa. Entonces, mire, primero les va a pedir a ustedes la tasa. Entonces, mire, la tasa, digamos que es el 1,93. ¿A cuántos meses lo van a tomar, señor? Profe, discúlpeme, de pronto muchos de los estudiantes no entienden. Lo que pasa es que usted está cogiendo la tasa
pero usted sabe que hay que coger, porque Excel se maneja con celdas y columnas. Entonces, usted tiene que coger la celda C5, que es la que significa que es el porcentaje con la C6, que de pronto muchos estudiantes no, van a no entienden eso. Ah, ok, perfecto, perfecto, Carlos. Tienes toda la razón, disculpa. Entonces, miren. Esta fórmula, ¿para qué nos funciona? Para que nosotros sepamos cuánto debemos pagar en una inversión inicial, ¿cierto? El Excel nos va a facilitar nos facilita mucho la vida en cuanto a que nosotros ya podemos saber los pagos. Entonces, lo primero que debemos seleccionar es la columna, es la fila C5. ¿Qué es la fila C5? La tasa de interés en la que estamos solicitando el préstamo. Es decir, recuerde que las tasas mes a mes, cuando son créditos rotativos, como en este caso pueden ser, porque 40 millones puede ser un crédito rotativo, es acorde a la tasa que le esté dando el Banco de la República en el momento. ¿Listo? La segunda celda, entonces la celda punto y coma, la celda C6. ¿Qué es la celda C6? Es la cantidad de meses a la que usted va a pagar ese préstamo. Entonces yo puedo poner más meses, puedo poner 70 meses, 72 meses, creo que es el plazo máximo. Y la última columna o el último campo que nos pide es el valor. Vea, aquí sale, vea. ¿Cuál es el valor del préstamo que vamos a solicitar? Entonces ahí ya nos va a decir. Entonces hagámoslo otra vez, borremos la fórmula. Vamos a borrarla. Entonces mira, vamos a hacer otra vez. Entonces esto es igual. En ese caso le interesa pagar por los 60 meses. Sí, señor. Así es, Andrés. Ya calculamos cuántos son los intereses, no te preocupes. Entonces, miren, es pago. Entonces la fórmula es pago. Entonces, el primer campo que le va a decir a usted, seleccione la tasa. Vamos a seleccionar la tasa. La tasa está en mi fila C5. Después nos va a seleccionar el número de periodos, que es decir, la cantidad de meses. ¿Cierto? Y después nos va a decir a nosotros, cuál es el valor que usted va a solicitar. 40 millones. Exactamente. Entonces, mire, ahí nos va diciendo que usted tiene que pagar más o menos 1.131.299 pesos. Ahora, vamos a hacer el siguiente escenario. Vamos a coger ese millón y lo vamos a volver positivo. Escribámoslo, porque quede positivo. Vamos a ver. 2.99. Entonces tenemos este valor, ¿cierto? Ese es el valor del préstamo. ¿Qué te sale, Paola? ¿Te sale valor? Entonces tengo que mirar dónde tomaste la fórmula. Si le sale el valor que agrande la celda. No entiendo por qué a ti te quedó en negativo, qué pena, esa parte no la entendí. Porque como es un saldo negativo que tú tienes que pagar siempre, recuerda que los préstamos nunca quedan en valores positivos. En valores negativos siempre te va a quedar porque es lo que tú debes descontar de tus costos. Entonces, por ejemplo, si tú solicitas un crédito inicial, de 50 millones de pesos, pues tú tienes que descontarte todos los meses tienes que descontarte 1.131.000 pesos de tus costos. Entonces, por ejemplo, te lo pongo en el siguiente escenario. Vamos a decir que tú ganas, que tus utilidades son de 6.500.000, ¿cierto? Ya hago el ejercicio, no se preocupen, chicos. Entonces vamos a decir que son estos. Pero esto, tú le tienes que quitar lo que tú debes. Te quedan 5.368.000. Porque eso es un préstamo que tú tienes que ir pagando todos los meses y siempre van a ser números negativos. Nunca va a ser un número positivo. Es positivo, profe, cuando tú dejes de deber esa plata. Sí, profe, le voy a decir una cosa. En el SENA, profe, en el SENA manejan una tabla de pago, profe, que usted, por ejemplo, al año se va a ganar, un ejemplo, 30 millones de pesos y mensualmente le van consignando, profesor, y ahí va viendo usted que le va menorando la cuota, cuánto es el saldo a favor, a medida de que le van pagando pero digamos, por ejemplo, ahí tocaría hacer una tabla de amortización diferente. ¿Sabes por qué? Porque recuerda que los créditos, la mayoría de créditos, al principio tú pagas más intereses que capital.
y después del 50% del crédito tú terminas pagando más capital que intereses. Entonces ahí sería una tabla de amortización un poquito más extensa, pero se puede hacer, pero sí te entiendo. Claro. Pero podemos hacerlo, Carlos, claro que sí. Pero para lo que me preguntaba sobre por qué era menos 1.131.000. ¿Sí me entendiste por qué es menos 1.000.000? Pues es que yo hice la misma fórmula, pero a mí no me salió en negativo. ¿Te salió en positivo? Sí, Vamos a y ver desde lo el hice principio. igual. ¿Y cuánto termina pagando y eso? Y pues todo me quedó en positivo, no me quedó, fue entre paréntesis, pero no me quedó en negativo. Seguro la Ah, no, pero configuración de la celda. si está en paréntesis, también si está en paréntesis te quedó negativo. ¿Sí? Déjame ver. Ahí, espérame. Ay. Hoy también te quedó negativos. Pues, bueno, pues no sé, solo me quedó entre Claro. paréntesis, pero no veía el No, negativo porque es que así. cuando está entre paréntesis, o sea, cuando está entre paréntesis es porque es un saldo negativo. Tranquila. Ah, ok, no sabía. Gracias. No te preocupes. Vamos a hacerlo otra vez. No se preocupen para los que se perdieron. Vamos a borrar todo. ¿Listo? Entonces, vamos a solicitar todos un préstamo, ¿cierto? Pues si quieren, abran un Excel todos y vamos haciéndolo al tiempo. No se afanen. Entonces tenemos todos un préstamo. Definamos un monto que vamos a pedir. ¿Qué monto vamos a pedir? 100 millones. Listo, pedamos 100 millones. Listo, de una. 100 millones. Listo. ¿Qué tasa de interés está en este momento en el mercado? ¿Quién me ayuda mirándose rápidamente en internet cuánto está la tasa de interés? De este año. De este mes, perdón. Para préstamos. Entonces buscamos rápidamente aquí también, en cuánto está la tasa de interés. Número de interés préstamos. Dice que 22,42. La anual. ¿Estás en anual? 1.8 ¿1 punto cuánto? Punto 8 mes vencido. Punto 8. Listo, en esa está la tasa. 1,8. Cuando ustedes vean la tasa en 22, cuando sea más de 10, es porque son tasas anuales. Entonces las tasas anuales se calculan de otra forma. Pero como aquí vamos a ver la tasa de interés mensual, la calculamos diferente. Entonces tenemos una tasa de interés que es del 1,80. Digamos que estamos solicitando el préstamo para ahorita, para arrancar para mayo. Porque si tomamos el crédito ahorita nos aplica para mayo con la tasa de interés de abril. Listo. Entonces, ¿a cuántos meses vamos a pagar la deuda? 84 meses. 180. No, a 5 años que son 60 meses. Listo, 60 meses. Entonces 60 meses. Listo. Hasta aquí vamos todos bien, todos vamos igual, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Sí, profe. Listo. ¿Tienen un Entonces- computador? Listo. Entonces, ¿cuánto vamos a pagar? Entonces, vamos a decir igual. Entonces, vamos a poner todos igual. Vamos a escribir la fórmula pago. Entonces, mire, el primer campo que le está pidiendo a usted es ¿cuál es la tasa? ¿Cuál es la tasa entonces de este mes? 1.80. 80. C5. Exactamente, o C5. Listo, vamos bien. Nos está diciendo número de periodos. NP es número de periodos o cantidad de meses. ¿Qué cantidad de meses vamos a seleccionar? 60. ¿Y cuál es el valor que vamos a solicitar? Millón. 100 millones. 100 millones. 100 millones. Entonces tenemos que pagar cuotas mensuales de 2.739.000. No, profe, a mí me sigue Ahí saliendo sacan. el valor. ¿Te está sacando el valor? Sí, me sale es como un icono, como un signo de Pero exclamación. amplía la celda. Ya la tengo ampliada. No me sale numeral, exclamación, valor. Profe, disculpe, ponga el cursor a en la fórmula para mirarla otra vez.
¿Sí? ¿Estamos bien todos? Profe, ¿habrá No que me sale, darle profe. error en valor o omitir? Bueno, vamos a lo siguiente, entonces para mirar tu fórmula. Dame un segundo. A ver, te ayudo. Que comparta Sí, pantalla. intenta compartir pantalla. ¿No te dejo de compartir? Intenta compartirnos la pantalla y revisamos todos. Sí, profe, que revisemos todos. Me sale 2.739.196,64. Sí, 2.139.000. Los centavos no nos impactan en el resultado del número. Pero sí me gustaría ver por el error. Profe, Sí que- me sale que no puedo compartirla, pues porque Ya te estoy ayudo. deshabilitada. Intenta otra vez. ¿Listo? Listo. Ahí. ¿Todos ven la pantalla de nuestra compañera? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. dale F2, Paula. Sobre la misma celda, ¿sí? Sí. Profe, ¿sabe qué va a pasar? Que donde tiene los 100 millones lo tiene con coma, creo yo. Sí. ¿Sabes qué? Escribe 100 millones en la columna C, en la columna C1. Sí, es ahí. Escribe 100 millones. Pero sin comas. No, sin comas. Escríbelo sin puntos y comas. Sin puntos y nada. Ok, porque el punto me sale coma. Listo. Dale enter. Hay 6 millones. Hay 3, 6. Creo que ese te fue un 0 de más. 3, 6. No, estamos bien. Si quieres, conviértelo en valores, en pesos. Formato de celda. Formato de celda. Si quieres, ve a insertar formato de celda. ¿Dónde está? Es que no tengo toda la pantalla. Ahora sí, perfecto. Entonces, mira, ve a inicio. Y donde dice general, mira donde dice general. Sí. Ahí, perfecto. Dale clic y selecciona moneda. Ahí, donde dice moneda. Listo. Ahora haz la fórmula sobre esos 100 millones, por favor. Lo único que tiene que cambiarle la celda al valor. ¿Cómo, Sí, profe? también. Yo también lo estoy haciendo. Mueve el dedo. Eso. Pero creo que no. Tienes que. La fórmula recuerda que arrancas por la tasa de interés, ¿no? Mejor que la dijiste. A mí Es también mejor, me hazla sale otra igual a vez. la compañera. Hazla otra vez. No te preocupes. Solo cambia la última parte. Ajá. Toca modificar la última parte. Entonces, hazla otra vez. Haz igual pagos. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿cuál es la tasa? 1,80. Listo. Punto y coma. Número de periodo 60. Punto y coma. Y Sobre el valor. estas, ¿eh? Exactamente. Y enter, Enter. ¿sí? O Ajá. cierro. Enter. Ok. Listo. Pero vea, me salió. Ahí está. Ahí está el valor. Entonces, dense cuenta que haciendo eso, ya ustedes van a tener un tema de riesgos. No, pero nosotros también fuimos a Profe, nuestra hágame un Conreco, favor, profe. allá habían Multiplique, indígenas, profe, pues, de hágame un los favor en la indios, fórmula. igual Señor. de acá de Bellavista, unos Profe, para hágame ayudar un favor, como a hacer en lo que hay que estaban pagar, los del hago ESMAD y todo, pero hágalo nosotros multiplico por llegamos 60. después de que Espérate, me tocó silenciar. Otra vez. Ya te ayudo. Ahora sí, ¿cómo fue? Multiplique lo que hay que pagar mensual por 60. ¿Para sacar los intereses? Ok, me parece muy bien. Dale, de una. Entonces, mira. 2.739.197. Esto
por la cantidad de periodos. Entonces están viendo mi pantalla antes que nada, perdóneme. ¿Sí? Perfecto. Sí, Entonces, mire, señora Isabel. Sí, señor. son 164 millones y la diferencia en intereses, usted va a pagar 64 millones más solo en intereses. Perfecto, ajá. Entonces ahí es donde tenemos que tomar el riesgo financiero, decir si la operación es meramente rentable o no, con el fin de que determinemos, porque si uno tiene que tomar la decisión de asumir si vamos a pagar en intereses ese valor. O sea, si nosotros como empresa vamos a decir, ¿vale la pena pagar 64 millones en intereses? Tome la carta. Pero si no, pues, hombre, porque si usted lo ve como un pago mensual, pues mire que no es tanto. Profe, convierte esos 64, profe, Señor. convierte esos 64, profe, convierte esos 64 para cómo sale el interés mensual. Esos 64 millones se pagan en los 5 años. ¿A cómo Sí. queda el interés mensual? Ah, no, 5 años, ok. Divida eso por es correcto. Ajá. 1.072.000. 1.070.000 también. Y es hasta viable, profe. 100 millones. Claro. Pues Profe, depende, o sea, depende, es que ahí uno tiene que tomar un riesgo, uno tiene que hacer un análisis y tomar la decisión si vale la pena ese 1.072.000 de intereses. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos haciendo la prospección lineal, pero lo que uno no contempla es que uno puede hacer abonos a capital. Entonces ahí uno puede pronto salvar sanear la deuda antes del tiempo. O sea, digamos, por ejemplo, que uno pague 2 millones, 2 años. Exacto, mira, lo que dice María Yolanda es cierto. Y eso que teniendo en cuenta que solo son los intereses corrientes, siendo muy juiciosos con esos pagos, es que el tema de la mora es otro tema, ¿no? Les voy a mostrar dentro de unas charlas, yo tengo un Excel donde yo calculo la mora mensual. Y ese archivo sí se los puedo enseñar y lo podemos construir juntos. Porque yo le Es que, creé, profe, yo le pero creé al banco eso. La mora lo crea el banco o lo crea o es El Banco de la un República. secreto. Recuerda que el Banco de la República es el que determina los intereses de cada mes. Los bancos no tienen autonomía. Digamos, por ejemplo, Bancolombia no tiene la autonomía de decir qué tasa de interés quiere para este mes. Profe, mire, Sino el la banco. pregunta que Señor. profe, a mí me gustan los números que yo sé manejar ser muy bien. Mire la pregunta que le voy a hacer yo de acuerdo a lo que usted está diciendo ahí. Mire que podemos observar, profe, que hay personas de pronto hay personas que de verdad necesitan un préstamo y no se lo hacen y tienen que acudir al gota a gota y usted sabe que el gota a gota lo prestan al Claro, 20%. sí. Mire, lo prestan al 20% y mira todo el riesgo que se corre con eso, profesor, para que se dé cuenta usted. Digamos, por ejemplo, hagamos el escenario que tú mencionas y pasemos esto al 20%. Mira, son 20 millones de 100 millones que tú vas a pagar a 60 meses. Sí, señor. Entonces, mira, aquí son 20 millones. Me comienzo perdón. Mira, imagínate pagar 18 millones de intereses, no. Eso es desaforado. Y ahí es donde uno tiene desastroso. Claro. Y ahí uno tiene que entrar a reevaluar si realmente vale la pena esa inversión. O sea, ahí es donde yo les digo, no. O sea, modelo de negocio no lo hagan. O sea, no rentabilicen. Pero de pronto, profe, la necesidad. Pero tampoco. 18 millones no vale la necesidad. O 18 millones yo no lo tomo. O sea, por más necesidad que haya, no. Yo entraría a negociar, digamos, por ejemplo, las tasas ahorita de los bancos están como al 1,80, dijimos. Usted puede comprar esa tasa más bien así, y lo que hace más bien después es un rediferido. El banco no pierde, no, pues claro que no, ¿cómo va a perder, María? Mira cuánta plata se están haciendo en intereses nomás. Nomás con un pequeño prestamito, imagínate cuánta plata se están haciendo. O sea, ellos se hacen 1 millón de pesos por intereses que tú estás cobrando. Y eso agregarle la tasa de mora, creo que la tasa de mora sale como en el 2.15. Pero bueno. Profe, un favor para poner Señor. el cursor en la fórmula inicial. Claro que sí. Profe, y le digo otra cosa, que los bancos también son vivos. Miren lo que hacen los bancos. Los bancos, ¿qué hacen? Un ejemplo, lo voy a decir por mí, porque le pasa a mi mamá. Mi mamá es pensionada. Y mi mamá hizo un préstamo y de cada artículo le llaman, vamos a retanquear, tiene tanto, le prestamos tanto. Y se da cuenta, y podemos observar también, profesor, que los bancos en determinada edad ya no le hacen préstamo a las personas. Claro, por la capacidad, sí, estoy plenamente de acuerdo. Eso pasa porque es que la vida productiva de una persona llega hasta cierta época, ¿no?
Entonces ahí sí toca tener, entonces digamos, por ejemplo, ahí ustedes ya tienen que entrar es como empresa, como persona jurídica, no persona natural a entrar a negociar. Pero hasta aquí vamos todos bien. Sí, señor. Sí, señor. Súper. No, profe. Señor, cuéntame. Entonces que yo puse 100 millones. Sí, Freddy. La tasa la puse a 1.8, o sea, 1.80, 1.8. Ajá. Los meses puse 60 y puse la fórmula, por eso le pedí el favor que me dejara ver la fórmula nuevamente, porque a mí me da... ¿Y si te dio? 180 millones. Ven, te hago para que compártenos pantalla y la revisamos de una vez. Tranquilo. 180 millones me da. Listo, Y la comparte fórmula pantalla que- si quieres. Dígame. Comparte pantalla de una vez y la revisamos. ¿Dónde se comparte? ¿Dónde dice? En la partecita de abajo, ahí te sale donde está todo desactivar audio, detener video. Te sale una Aparece cosa como que en dice verde. compartir pantalla, un cuadrito en verde. Ah, ya, ok. ¿Ya? Ahí. Listo, sí, señor. Bueno, en todo caso, mire, la fórmula ahí está. Déjame ver. Ahí está mal. ¿Por qué? Está mal, está mal. Mira, porque no es 1,80. Ahí te está Debe calculando. colocar el porcentaje. Ahí te está calculando 180%. Porcentaje y 60 meses. Mira, Y mire los 60, y mire el 60 escribe. también No, está el malo. 60 no. 60 no, nomás. el 60 no le cambia la vida. Ahí yo les enseño. El 60 por decimales no cambia la vida. Lo que le cambia la vida a él es el 1,80. Escribe 1,80% y ahí te va a cambiar la fórmula. Porque te está tomando el 180%. El símbolo. El símbolo, agrega eso, así. El símbolo. Y dale enter. ¿Listo? Ah, ok. Para todos, chicos, para los que estamos aprendiendo también Excel, está bien. Cuando estemos hablando de porcentajes, acuérdense que si usted va a poner 1,80, si usted está haciendo eso en porcentaje, ahí está representando 180%, por ejemplo, en el caso de Freddy. Entonces, siempre que vayamos a agregar o sea, si no quieren trabajar con el símbolo de porcentaje, está bien, pero entonces ahí usted tiene que empezar por el 0 y luego sí el coma para determinar el valor del porcentaje. O sea, colocar 0,080. 1.80. Algo así. Algo así es. Sí, señor. Pero te falta otro 0, pero sí. Al principio, eso. Así es. Ok. Ok. Gracias, profe. ¿Sabe que Con estaba mucho. Tranquilo. Andrés, tiene la mano levantada, cuéntame. Sí, señor. Profe, una preguntita. Cuando uno hace, por ejemplo, un crédito con un banco, ellos le difieren eso a cierta cantidad de meses. Cada mes, pues, como usted ahora lo indicó, la mitad del crédito, uno primero paga más intereses que capital y el otro 50% es al revés, pues viceversa. Más capital que intereses, así es. Eso. La pregunta que tengo es, en esta fórmula que estamos haciendo, ese sería el valor total, digamos, que con una tabla de amortización que el banco me haga, ese sería el valor total a pagar, o eso sería una manera diferente de hacerlo. Es una manera diferente porque es que ahí toca calcular la amortización hasta cierto periodo de tiempo, porque después de ahí el banco nos va a cambiar el porcentaje de ingresos. ¿Qué pasa? Los bancos usualmente, no, ni siquiera los bancos, los préstamos, Andrés. Te cuento, los préstamos usualmente siempre van 30% intereses, 30% para comisiones y 30% de regalías. Entonces, cuando uno arranca al principio más intereses que capital, entonces el 30% no es un 30, sino es un 40. Entonces, tú durante un tiempo pagas eso. Entonces, cuando se calcula la tabla de amortización, es que dice que después de N cantidad de periodos, y si el pago es estable, entonces, por favor, cambie el porcentaje de distribución para que la amortización sea mayor para el capital y menos para los intereses. Pero entonces, por eso, digamos, cuando tú lo miras en un tema de pagos, uno tiene que hacer abonos a capital después de los 2 años para que la deuda se acabe rápido. Profe, ¿usted nos va a enseñar de pronto en esta clase a hacer esas tablas de amortización o no las vamos a ver?
podríamos hacer unas. Sí, podríamos mirar unas tablas de amortización. Listo, profe, muchas gracias. Podríamos hacer unas tablas de amortizaciones para los intereses corrientes y los intereses rotativos. ¿Sí? Podemos construir una. Y efectivo Los efectivos anual. anual. Claro, porque si tú haces los corrientes, haces los efectivos anuales. De por sí, profe, la mayoría de las personas siempre cuando le hablan de un interés de efectivo anual, siempre se enredan mucho. Sí, total. En un banco y la gente siempre hay que hablarles por porcentaje 1.5 o dependiendo, pero le hablan de efectivo anual y no saben de qué le están hablando. Así es. No, y que muchas veces uno dice, no, eso no son tantos intereses, pero después uno hace los cálculos y uno se da cuenta que sí son bastantes intereses. Exactamente. Es que el efectivo anual, por ejemplo, de un 1.8 al año vienen siendo Como el casi como el 25, 23%. 23% efectivo anual, sí. Eso es el 25% de la deuda. Exacto. Entonces ahí uno tiene que tener en cuenta esas variables. Por eso es importante que empecemos a estudiar y que me parece importante que revisemos todos esos temas como el que hicimos ahorita para entender si realmente es viable un negocio o no y mirar si realmente un préstamo lo vale así en esa cantidad. Me parece a mí, ¿cierto? Ya cada quien pues toma la decisión si le parece o no, independientemente de los números, pues toma la decisión. Hasta que a las personas, los bancos le prestan dinero. Pues Miguel, la verdad los bancos no ponen límites, ¿sí? Pero sí ponen muchas restricciones porque después de que nos hay una pensión, o sea, por ejemplo, si la persona no tiene un prospecto de jubilación, no le prestan, honestamente. O lo que le hacen es un pequeño crédito de consumo, no superior a 10 millones de pesos, y lo que hacen es volverlo un crédito rotativo a largo plazo. Entonces la persona, claro, se gasta los 10 millones, los paga, los retanquea, y así sucesivamente sigue ese ciclo hasta que quede todo. Profe, ¿qué tan Señor. viable es, un ejemplo, qué tan viable es? Porque también podemos también observar que con las tarjetas de crédito también el banco es un negocio, porque eso, la tarjeta de crédito es más negocio para el banco que para uno. Claro, obvio. Acuérdate que los intereses es algo que es para el banco, no es para uno. Es más, cuando uno presta dinero de buena gente. Uno dice, Carlos, te presto 50,000 pesos y me devuelve los 50,000 a final de mes, ¿no? Entonces, los temas de los intereses es más que todo para los bancos. Pero me parece que vamos a ver lo que dijo Andrés. Vamos a ver una tabla de amortizaciones después. Lo otro es que el banco no es vivo, ese es el negocio, que cada persona tiene un negocio y su visión es obtener recursos. Entonces, digamos la palabra y me disculpan, el bobo es uno que no analiza bien a qué tasas y bajo qué condiciones le están facilitando el dinero a uno. Profe, pero aquí hablando de gestión de riesgo, en cuanto a tarjeta de crédito, lo que pasa es que muchas veces lo que no sabemos es utilizar el recurso. Es cierto. Y le explico por qué. Porque por lo menos yo tengo una tarjeta X. Esa tarjeta, como tiene marca propia, sacó el año pasado sacó una oferta con la tarjeta de crédito, un televisor que costaba 2,5 millones, me lo dejaba en 1 millón, pero si era con la tarjeta. Yo lo puse a una cuota, pagué 15,000 pesos de cuota manejo y me gané más de la mitad del valor del televisor. O sea, y lo que pasa es que hay que saber el momento para gastar. Es verdad. Mira que ahí me llevas el análisis de riesgos que yo hago. El tema de la planificación, el costo-beneficio de lo que te cuesta, por ejemplo, gastar la tarjeta de crédito, pero ¿cuál es el beneficio? Que te salió más económico y vas a disfrutar de un televisor grandísimo. Pero también mismo hice con una lavadora. Lo que pasa es que la tarjeta de crédito lo que les pasa a algunos es que le da mal uso y entonces después están chillando. Sí, es verdad, pero digamos, por ejemplo, para esos temas uno, digamos, yo qué recomiendo ahí, es un tema de riesgo rápido. Haga la compra y haga un rediferido. Profe, yo por ejemplo, siempre le chillo al banco, si no me da tarjeta de crédito sin cuota de manejo,
no las necesito. Entonces lo que hacen ellos es que me dan tarjeta de crédito sin cuota de manejo por 6 meses Te o un exoneran. año. Exacto. Entonces digamos que las compras que yo hago un mes no me generan un interés, pero tampoco me está generando una cuota de manejo. Entonces yo en este momento, por ejemplo, tengo una tarjeta de crédito que no me genera ningún costo. Y adicional, pues obtengo unos beneficios, por ejemplo, con Puntos Colombia y pues con eso tanqueo el carro o merco o hago cosas. Entonces es como saber eso. Si mi tarjeta de crédito, por ejemplo, la del Éxito, que te genera un costo mensual, así la utilizas o no, pues es uno ya analizar si me conviene o no. Claro, y mira que, o sea, si ustedes dirán, pero ¿por qué tiene que ir una tarjeta de crédito con los riesgos financieros? Porque si ustedes miran una tarjeta de crédito de riesgo financiero, eso los lleva la empresa. Ustedes tienen que tomar la decisión de invertir o no y gastar su tarjeta de crédito de su empresa. Porque como empresa ustedes tienen que tener una tarjeta de crédito para alguna inversión grande. Y eso es algo que ustedes tienen que tomar. ¿Y cuál es la inversión ahí? Pues el riesgo que ustedes van a tomar y uno tiene que saber tomar la decisión de hacer la compra, por ejemplo. Digamos, por ejemplo, que ustedes van a comprar un CRM para producciones y el CRM les cuesta, no sé, $1,000. Pues hombre, usted tiene que tomar la decisión de pagarlos. Daniel, cuéntame, te doy la palabra. Buenas noches, profe, gracias. Profe, bien dicen por ahí que el que tiene el conocimiento tiene el poder, ¿verdad? Sí. Y bien es cierto que de pronto nos parecerá un poco como que aventajado el banco de pronto el cobrar interés y que ese es el negocio y que ellos no pierden, y es verdad. Pero también es cierto que el banco cuando hace un crédito, cuando da todos estos productos, ellos también están invirtiendo en un análisis de riesgo. Claro, porque ¿sabes cuál puede ser el riesgo? Es Que correcto. tú no le Entonces, pagues. el problema dónde está en que el que no hace el análisis del riesgo en lo que se va a invertir es la persona o el cliente en lo que va a hacer. Entonces, por ejemplo, mucha gente diría, no, pues yo para qué requiero tener estos conocimientos si yo lo que necesito es montar mi negocio y hacer plata. Entonces, ¿de dónde saco esa plata? Del banco, pero resulta y pasa que por no tener el conocimiento, esa plata que me dio el banco, que sí hizo un análisis de riesgo, quizás yo fracasé al momento de mi negocio y no le saqué, porque a veces pienso que tener el poder es, el que tiene el poder es el que tiene la plata, más no el que tiene el conocimiento. Así y es. Entonces es ahí donde viene todo esto, ¿verdad? Que siempre recaemos en estas situaciones, no precisamente por lo que decían los compañeros hace un momento, no precisamente porque sea malo tomar un crédito o que el banco sea el más aventajado, sino porque nosotros quizás no hacemos un análisis del riesgo en lo que yo voy a invertir ese dinero. Entonces, Así es. lógicamente, de los negocios se tratan de eso, ¿verdad? Claro que sí. De hecho, uno completando lo que tú dices, Daniel, ahí uno tiene que agregarse en dónde está parado en la zona de oferta o demanda. ¿A qué me hago referencia? Porque, por ejemplo, el banco, de hecho, mucha gente gana gestionando el mercado financiero. Y uno tiene que saber si uno es un demandante o no es un ofertante. Y uno tiene que tomar el riesgo. Pero para eso tú tienes que hacer una planificación financiera para tomar la decisión de hacer o no la inversión. ¿Qué pasa? Tú puedes comprar una empresa que cuesta 10 millones de pesos, pero tú no sabes si esa empresa te va a dar el dinero que tú esperas o no. Tú solo estás diciendo, voy a invertir esperando que pueda recuperar por lo menos el capital inicial de los 10 millones. Ya si la empresa te da un poquito más, pues ganadorcísimo. Pero si la empresa te da un poco menos, pues ahí toca replantear y mirar si la empresa puede tener la subsistencia para poder tomar la decisión. Ahí toca hablar un poquitico de la planificación ISO, pero bueno, eso no lo toco muy por encima hoy. ¿Por qué? Porque es que la planificación ISO les va a ayudar a ustedes a que estén organizados como empresa. Pero toca mirarlo desde diferentes perspectivas, porque es que no solamente es eso, porque es que la decisión de todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces todo eso lo tenemos que ir planificando y llevando un margen de decisiones y un margen de toma de errores. Porque, hombre, uno tiene que ser así y suene, me disculpan, pero uno puede embarrarla. Pero lo que uno tiene que saber hacer es cómo desembarrarla. Eso sí, uno tiene que tomar toda la decisión para saber, o sea, si ya metió la pata, sáquela, pero sáquela decentemente y sáquela bien hecha. Y no se quede haciendo más daños económicos. Aquí yo traigo algo que Daniel estaba diciendo. Mira, Daniel, como si te me hubieras adelantado mis diapositivas.
Uno tiene que hacer un análisis cualitativo de la probabilidad, algo que pueda pasar. Aquí les hago un ejemplo del mercado, de lo que puede pasar. Entonces, les hago el análisis. Yo llegué hasta este punto del mercado, ¿cierto? Yo llegué a este punto del mercado, pero yo tomé el riesgo y dije, mire, me fui como un análisis hacia atrás, hice una probabilidad, dije que el mercado va a estar en una tendencia que va a estar en ventas, no tengo que comprar mercado, sino tengo que vender, al contrario. Y yo entré en el punto de aquí. Entonces, yo entré en este punto, si no se mal. Entonces, sabía que iba a subir, que iba a bajar, y que aquí iba a tomar el riesgo de, como dijimos en palabras, lo que mi Dios quiera. Lo que mi Dios quiera en este momento. Y tomamos el riesgo y la decisión fue ganadora. Entonces, ahí uno tiene que mirar el impacto, y el impacto se mide por escalas numéricas. ¿Cómo se mide el impacto? El impacto se mide por el coeficiente de variación. Dentro de 8 días les voy a enseñar la fórmula del coeficiente de variación para que revisemos cuál puede ser, ¿cierto? Vamos a mirar el riesgo. Para mi recomendación es tanto para empresas como para inversiones cortas a mediano o largo plazo. Usted no vaya a invertir más del 30% de su capital inicial, sea su empresa, sea su negocio, sea su inversión de plata en las bolsas, lo que usted vaya a hacer, no lo haga por encima del 30%. O sea, que proyecte un margen del 30%. Esa es mi recomendación como amigo. Calcule las probabilidades. Miren, por ejemplo, aquí yo estaba sacando las estadísticas de una empresa, de una mini empresa que tenemos en el estado, y decía, mire, ¿la probabilidad qué es? La probabilidad es que todos los años, mire, que todos los años yo vaya a quedar por el margen del 20. Miren, ¿cuál es la probabilidad? Que lo supere. Miren, la probabilidad es que lo supere. En el 2018 superé el margen de probabilidades, pero fue una probabilidad, no es algo que vaya a recurrir. Porque mire, aquí yo sabía que iba a llegar, aquí yo sabía que podía llegar, aquí yo sabía que podía llegar, pero no sabía que podía llegar aquí, a la probabilidad de acá. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de tener un análisis cualitativo y miro por escalas numéricas. Ahora, como empresario, señores, y como administradores de empresas, mida todo por sus cuartiles. Usted tiene que tener unos cuartiles. Vamos a aprender cómo se hacen. Más adelante les voy a enseñar las fórmulas para que los cuartiles se calculen acorde a lo que usted necesita, acorde al modelo de negocio que usted tenga. ¿Por qué? ¿Qué es un cuartil? Un cuartil, para todos los administradores, creo que eso es un recorderis, es medir la diferencia porcentual entre un indicador y el otro. Es medir cuánto existe entre el 0,01 y el 0,02. Esa es la diferencia porcentual que vamos a encontrar. Y por eso es importante que tengamos la probabilidad, porque es la probabilidad de que nuestro negocio sea exitoso o que no sea exitoso. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta? Sí, profe, en la gráfica que hice probabilidad, señor, la línea que está ahí negra intermitente, me dice que en el 2017 no la alcanzó y en el 2020 no la alcanzó. Entonces, así es. Porque mira que la probabilidad que yo iba a hacer, entonces la probabilidad era que yo pudiera alcanzarlo, pero no lo alcancé. Entonces ahí uno tiene que establecer cuál es la probabilidad que yo voy a cumplir. Porque mira, 2015 lo logré, 2016 lo sobrepasé, 2017 no lo logré. Pero yo sé que mis históricos me demuestran que sí lo puedo ir logrando. Fíjate que aquí tú sacas un análisis cualitativo y dices, mira, 2015 será así, posiblemente el 2016, mira, el 2016 me fue mejor, pero el 2017 puede, la probabilidad de no cumplir también existe. Y ahí fue una mala decisión que tomamos, pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pues desembarrarla y tomar una mejor decisión. Entonces, ¿qué hice yo? Ajusté nómina, ajusté costos y mejoré el porcentaje de utilidades. Después yo les voy a enseñar cómo arreglar en ciertos temas administrativos un poquito el margen para que lo arreglen por derecha y no se impacten tanto en sus costos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero hasta aquí vamos claro con la parte de la probabilidad, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Súper. Sí, señor. Vamos a hacer un análisis cuantitativo. ¿Pero qué es el análisis cuantitativo, chicos? El análisis cuantitativo es mirar las informaciones, es la información que nosotros tenemos, sacar el volumen, las decisiones y los ingresos. Es cuantificar cuánto vamos a lograr.
Y eso aquí me lleva a mí. Aquí más adelante vamos a hacer un pequeño forecast para hacer uno de nuestros ejercicios. ¿Qué es un forecast? Para todos los administradores sabrán que eso es un modelo de negocios y es un modelo financiero de sistemas financieros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular nuestras utilidades. Entonces, de tarea, quiero que cada uno me diga cuánto valen sus utilidades, cuánto cuestan sus cosas. Digamos, vamos a empezar a inventar una empresa y en esa empresa vamos a decir que tenemos, no sé, que tenemos 5 personas, que esas personas no se ganan un salario mínimo, el salario que ustedes quieran poner, que tienen, no sé, supervisores, directores, lo que quieran, planeación, marketing, no, reclutamiento, lo que ustedes quieran. Y vamos a mirar cuánto cuestan y vamos a mirar cómo calcular teniendo el riesgo que vamos a tomar sobre un préstamo de 100 millones. Vamos a coger esos mismos 100 millones de préstamo. Entonces, para que vayamos pensando en esa pequeña empresa, porque vamos a tomar decisiones sobre esa empresa que vamos a crear. La idea es que a poquitos vamos a crear una empresa y vamos a crear el riesgo financiero de esa empresa. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a entender? Vamos a sacar cuánto cuestan cuánto cuesta nuestra nómina, cuáles son los costos fijos. Costos fijos me refiero que son si tenemos que pagar proveedores, si tenemos que pagar internet, televisión, lo que sea. Costos fijos. ¿Para qué? Para determinar cuánto tenemos que hacer para ganar y saber cuál es el riesgo de decisión que tenemos que tomar. Y nos vamos a meter por el lado del marketing digital, porque ahorita como todos estamos en pandemia, entonces no creo que podamos hacer una buena publicidad. Entonces nos toca irnos todo por lo digital. ¿Listo? Ok, profe. Y ahí Sí, señor. vamos a Listo, aprender la profe. planificación del riesgo, porque quiero que empecemos a que peguen una repasada para dentro de 8 días vamos a hablar de la planificación del riesgo. Entonces quiero que tengan una idea sobre la planificación del riesgo enfocado en lo que vamos a hacer del ejercicio dentro de 8 días, que es empezar a mirar cuánto cuestan nuestros costos. Y quiero que cada uno tenga ya un valor en la cabeza fijo y a los costos le vamos a agregar el préstamo que van a solicitar de 100 millones a los meses que usted quiera. Y pongamos la tasa de este mes al 1,80. ¿Listo? Listo, profe. Chicos, no siendo más, dejamos por hoy así.